Pamba, ey, Chapapina, Poina, Mahanga, Yu, Mahina, Guru, Mañana de Beñan, de programa, de programa entero, que te vaya, que tú se va, quiero página, adorado, hermano, fuera. Aquí un pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado de departamento de Itapoibe. Peina, y puta sobre te peñime, y un moño de paite, y que tu ama y saque cumbu. Coño, dive payico que tuve, coja evagina, primera de Corintios, capítulo 3, verso 8, tenón de Oturemi, adorado, hermano, fuera. Llegue, pastor Sergio, no imagina esa yo una computadora ya por mañana de filmación y o bogotá mañana de nanga y fuera moñe ema ve pecha video ya poña de gine que toda maisha lo están y piro guaisha pe quema pe YouTube pe moica hija tora que topa imagina por mañana de estudio fuera completo ya le copaite ediciones completas de cada hija tora ya a ese gina y que llegue pastor Sergio a moño de ve ojo imagina ve tiene abrazo rompe espalda marete por ahí que fuera Oye tema más 595-985-162-975 ñane pun grupo pegó a línea personal lo ponando y Marcelo ahí está a ver línea personal hueco que sí que ñan de línea a ver Paraguay ve ya de coina línea tigo ya con línea personal no línea personal y se hinapea anda ahí tigo Jala picotano latigo, ambos asata BM otro, ni peñe confunditi, otro número, o no, ico upea. No voy a saber maina. Mas si hago ese video, pastor Sergio muy boina la tigo número. No muy anga veces avisante, anga llegue, sean boas asata BM. Bueno, matecoyo pastor Sergio, vaya ese aún llegue campeón. De Alejan de guapo será, lo felicita. Teniendo tanto trabajo apoyando aquí con todo también el ministerio que hija Toraya. Mediante usted lo invitamos de COVID. Él lo invitaba a Sergio, tu sala de trabajo. O esa muy igual lo invita. Tu samba a pomba a poca ave que hoy lo jodía ya ande fuera. Mediante usted lo invitamos esa o enduja o ya pues acá que hija Torare WhatsApp. YouTube a veces veí hoy tapisa na bebina Alejo Robagin como sana viña de ella de envía por PB Telegram ve y mando hacerlo está ahí para todos ellos de repartir ahí na anigena mombo olo itame los seguidores de cada hija Torah versión Messenger me te llamo ese sarayo sí voy a mi miguel na yo cuál va a Sergio muy mi miguel na lo messenger peguabe fuerza para Sergio bueno hoy el tema aliento de fuerza para el pastor Sergio hoy el tema cómo yo la salud en tu paiteja realmente hay un video tenemos nacemos tu lamba edición va a ver un video donde me visitó hoy se visita a Roimión 10 foto a lo mejor se van a oír esa tapaña muy la video y bien allá está en archivo de Pastor Sergio no están de esas ya de esas años 10 ya de dulce ya de coña me tiene video y vaya tú ya se calle ya muy para huye y yo pues ya pillé la YouTube ya repartí yo con la video y Frank hay con guareo ese visitado guareo Pastor Sergio roñe después huye que había abogado pero más no te pongo diga tú iba a suya excelente sí a las pindas seguro Jorge TI compañero de trabajo y jequea número grande de los grandes números de compañeros de trabajo y vea Pastor Sergio excelente bueno Yeshamín otro ya le coina alguna sugerencia y de un voto sea sí viernes a lunes y yo topada viernes 13 de enero ya puta que Hechos 3 votos, Romanos 2 votos, Primera y Segunda Tesalonicenses 4 votos. Coanga viernes 20 de enero del 2023. Hecho en Duque y Nañan de votos. Esto lo están dando vota y anda pe Monte 6 la vota. Anga liberal colorado, miaja.
pues él lo estamos. Y es a mí, viernes 20 de enero 2023, Hechos de los Apóstoles 3, Romanos 2, no cu con ya. No cu no cu no cu. Primera, segunda Tesalonicense, un voto. Ya sumar su golpe 4 recuerda, entonces 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Primera y segunda Tesalonicense, 5 votos. Pegado punte ágina. Bandeamos buruma, ojo, hecho veo bandeama 2 votos a Romano pellado bandeama 3 votos. Pesa, hay votación, pesa y no hay. Ya reco, tengo mi primera vez en duaina, oye elegí, imagina, anga opao veñan de estudio de Corintio, más para el libro para ya tocata. Oí votar hecho curí. Oye, votamos hecho, hoy votar Romano Curio, recoma 2 votos. Hoy votar primera, segunda Tesalonicense, recoma 5 votos. Hoy me mondeo hoy votar otro libro, ahora y Catuma Herea, y bueno, si se gusta, y Catu te digo ya estudiar tal libro, entonces ya no está ave, a votar sea, pero votar ahí. Porque ya segunda de Corintios mañana imagina. Y también pero por si la duda. Bueno, además, entonces señan de lista de votación de cuál libro vamos a estudiar después. Bueno, vaigo a ver. Bueno, bueno, Jorilo estañan de trabajo, qué dicha y qué bendición. Ojalá que yo también tuviera un pastor estudioso como usted, como lo tienen lo de su congregación. Me supongo que están muy contentos y le valora mucho. Quisiéramos también tenerle a usted con nosotros. Bueno, a veces con la llave cuando ya valora y ellos güey. Región sur, sí, a ver zona sur y pues. O sea, y lo interesa la hay po estudias en mamba es la cuestiones de exégesis hebrea. Bueno, otro de que tú hermano o hermana, no sé si hermano o hermana, que tú se puede ya el grupo de estudio enviar ese mensaje curi lo está más número vehicular apeco más 595-985-162-975 de ellos y nada. Con este lo que se puede pega y contactar y nada de enviar de hacerla de mensaje pega con número ve ya la WhatsApp pues ve que tú tamaro agregar la de grupo de estudio de CG Siebre hermano o hermana igual no así es mujer no hay problema apenas hay por excepción va ellos ya aprendes a nuevo no y ese ya son otro grupo no hay cual va si solamente aceptan no sé hay grupos que tienen sus o en el grupo de cual hay reglamento no sé si un para líder no sé ni idea sé por lo menos se abre la grupo bienvenidos todo lo que quieran aprender ya cuál el reglamento y ya cumplitan UPA ya sea paraguayo o no paraguayo como líder ya aparte ya estudias en mi escuela ya orientar ya capacitar ya un va y directamente en su zona en su departamento o en su nación pero primero adiestramiento capacitación estudio ahí no la vez pesan de otro no se te escapa nada versículo por versículo es muy lento el proceso de estudio es muy difícil para enseñar así en los institutos nadie soportaría si hay una forma más rápida para un curso más avanzado no para institutos bíblicos a pesar de hoy en el instituto de brother pesan de hermano porque hay el problema justamente no es apuro de allá no funciona por eso que yo estoy haciendo si voy a enseñar a lo interesado en forma personal
Pecha de la enseñanza con algunas adaptaciones tácticas y que tú jamás o aprender por una vez, de los cuales ya vamos a Sama y viven. A ver, ya filtra para pues. Y va, ya pues también va a apuro. Sí, hay cual, yo también estuve en Instituto Teológico, Universidad Teológica, Seminario, nombre. Y sí, pues es a versículo más clave, a alguna explicación, y ya Sama, y ya Sama otro libro, cada mes la examen. Tengo todo mi libreta inclusive. Pero básico, iba a ir a aprender un nieve no, este es un sistema totalmente nuevo, no. A ver, ya estudia para irte verso por verso, se analiza las preguntas, se responde las preguntas, se investiga, ya revisañan de versículo, palabra mía medio y complicado, lento ya estudiar, ya voy a llegar lo mitad médica, tú me vas a entender, ya voy a llegar anime en alguna cosa, a pesar de ambos. Entonces, cierto, las guía por un lado ahí a ver y comentarios, ahí te digan o la UAP, ojalá se conoce a lo que son, los que vienen a estudiar acá, y si toman en serio esto, maestro y todo eso y fuera. Bueno, pero si vos querés enseñar en los institutos, en vez de votar, pues es más llegar al instituto, pues medio, no sé, es investigativo, no creo que te funcione a los apuros esto. Así es que estamos con el instituto, pero según la exégesis hebrea, éramos hecho después que a niño ya apurado. A ni cobras de pida, yo si no lo intento y para patan de ahí. Imagínense, va a ver estudio de Juan Pío Pastor Sergio, 1 año 6 meses ya terminó. 1 año 6 meses, y cosa que se terminó en el Instituto Teológico en 1 o 2 meses. Depende de los institutos o la Universidad Teológica. Estudio de Juan, verso a verso. 1 año 6 meses, tú sabes, diferencia. Pero si no ya exprimí, no ya es capaz de a ver si comentario la palabras cualquier coma ya analizado, a aprenderlo y tal. Inclusive ahí a uno ya está enseñando esa misma temática, que han guardado todos los audios con mi permiso. Y por ese permiso lo copia CPA, ese pello pia tu suelo. Mira una cosa falta vea, falta corrección y bello pone más supea, pecote no ya agrega vea una cosa porque haré guaré imagina a lo mejor ya haré cober más alguna novedad, peche avisando en versículo aña completar ya peitea todo ese la de congregación. Se pecho hoy. Hacen guará porque Maico y Moatas allá la hace ambos acuerdo y tambo estas jainas congregaciones. Estudio del libro del Evangelio de Juan, según la exégesis hebrea, con apoyo y enseñanza bíblica del pastor Emilio Vaz. Bueno, gloria al Todopoderoso. Así que hermano, algo sé, por ejemplo, un consejo de Perere Soloropes allá, pues terminado la instituto fuera de una recomendada de para hoy ni aprender. Tranquilo por nada, tan de la tiempo de la ponando para poner los hermanos fuera de modo pon la duda, pero versículo upea, capítulo upea ya trataba vejina, ya hacho de versículo a versículo. Y pues ve mi tan donde cuando son charlas, cuando son estudios de frente a frente asistencial, si es de 2 horas o de 3 horas el estudio, y pues ver hermano, pues tengo a ver 40 minutos de lado. Jape ya desarrolla esta y ven es porque esta vez la pregunta supremo se la hace usted cuando malo estamos por oro preguntas deben oír la riqueza. Bueno, APGI, un pastor se enojó, no le gustó para nada, hablamos del tema y le expliqué lo que aprendí, según la exégesis hebrea, y armó un escándalo, ya no me quiere en su congregación, es más, picondé de jole, para echar picondé, no, pegan donde
no aceptamos ahí de la, sino está todavía interesado, super guarango y raro. Pues ayer vengo por andundera, es el responder yo vengo, esa capaz yo el versículo bíblico, mira, es posible. Si es que te pregunto algo, ande esa calle comprobar yo bíblicamente, dejando aceptar, ya ande esa calle y yo, hay posible ya, andando ya veis más la congregación me guan, vea Emma, ande la rebelde está con algo, pero tampoco me pudo refutar. ¿Qué hago ahora? Bueno, la pregunta es qué va a hacer él ahora, que no pudo refutar a Nemosen de eso pues está parado. ¿Qué dicen los demás hermanos? No sé si soy hermano o soy hermana. Bueno, el tema está, ese pio, no hay cual va para el tema, pero el momento sube de esa capa sube, oye por la pregunta de esa capa sube, eres supe, nada me oí escrito pecha a pecha, no hay botáis, no aceptáis upea, va, él lo va a aceptar entonces, ¿por qué se enoja? ¿Qué hago? Ya puedo poner la pregunta y no te pudo refutar llegar. Amba, es donde venimos siempre, ¿por qué se te prohíbe asistir ahí? Qué bárbaro. Hay que interiorizarse, o sea, es lo que realmente bueno. Bueno, ella pota andeba. Y si ya no ya veis más tamba ella pota. Ya estudiar, a veces acoti grupo y que sea un pebe. A ver, no nos hemos ahí pebe, ese que siempre. Qué tremendo, o sea. A veces no hay pecha, uno no, es IA. O por andunde, pero de responder pero probablemente no aceptáis la de respuesta de ande eso no pecha nada a mí hoy ande que tuvimos refutar posible a la cela por anduda y ese la hermano fuera con anga cómo quedó él ahí en la congregación si no te pudo refutar cuando allí cuál que entiende joven ahí no sabemos qué argumento me ay tu copia o sea y tu Hugo pe allí co así a verdad de vuelo instando ya la señal de ya de pesa por si ne más no ni evene más o apucunde más o llevo leande más de vi cuando tu pe allá a nivel yu abe donde ya veis más abe pues desobediente y nada para eso me discutí a ver la pastor vio qué hasta tu abe lo instalado un apurando yo cuando para no entendían para la oía tú algunos pastores que vienen acá las veces que tenemos reuniones a Uta o y nada hoy yo en que pastor fulano anotar todo eso tu pregunta tu duda en un cuaderno hay yuque ahí te digo no sé si puede citarlo uno por anduce jala ya equivocado ahora sacamos ya ahí te digo más bien de renegado no le pueden ir con ella no vea socorro, qué bárbaro. Bueno, hombre, Emma, ya viernes te imagino. Traigo a ver 8 vibras. Bueno, hablando de está muy claro y ahora se entiende y ahora puedo entender todo el resto del capítulo 3. Que no está hablando en contra ni la anulación de todos los mandamientos. Muchas gracias por su paciencia para explicar. Bueno, ya hago eso. Y sí, a las sacado vender versículo pues ya el resto ya y el tema ese porque ya hay pijama. Por ejemplo, ya me 7 beguri. Ahí aclaramos que lo que era pasajero no era lo que se era pasajero, hay que vencer la ley completo allá. Ese ya es 8 y cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu. ¿Por qué el apóstol Pablo se refiere entonces si es una enseñanza que contiene el Antiguo Testamento como ministerio del Espíritu? ¿Me puede explicar? Bueno. Hemos hecho el andas el antiguo testamento, o sea, andas no recoitari el mandamiento fuera andas ahí del espíritu jurídico. No, acá él dice del espíritu porque ya en el nuevo pacto, ministro, ya no hablan de título, ministro del nuevo pacto, Reina Valera. En el nuevo pacto, donde ya le coma el Espíritu Santo.
pero también formamos parte de la promesa de la nueva alianza, del nuevo pacto, con la ley en la mente y en el corazón. El resto de la ley que no está abolida, pero no los 613. Vaya a explicar para más PM. Según Jeremías 31, 31, 33, ya ley con la mente en el corazón y en el nuevo pacto. Ezequiel 26, 37. Y que el Espíritu Santo ya entendés jamás. Allá de cojan la fuerza ya cumplí jamás, ya boé jamás con mandamiento fuera allá. Entonces cuando Pablo está diciendo ahí en el 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Está hablando de la revelación que estamos teniendo ahora con la aportación del Espíritu Santo. Ya ni misma ungido como ministro del nuevo pacto. Allá de cómo el poder, la capacidad de tener la palabra revelada por tener el Espíritu Santo. Por eso no me está de cómo el Espíritu Santo en el nuevo pacto, oye, cumplimos la profecía, o sea que toda carne ya recibí el Espíritu Santo, me mandó del Pentecostés. Cuando descendió el Espíritu Santo ahí en día de Pentecostés. Desde entonces en adelante, ya en el pacto, en la escritura, con la unción, guiado por el Todopoderoso a través de su poder, que es el Espíritu Santo, entendiendo la escritura. Pablo ya refería a una doctrina aparte del Espíritu humano. No sé si alguna, ya es a mí, alguna, pues demasiado sencillo, pues ya estábamos ahí para una transliteración o no complicada ya en la panorama y tu Uber. 3, 7, ya es a mí, a ver, la pinata 9 y 3, 7, esa también ya es para la otra versión de el mismo banner, hermano. No hay diferencia. Explicaban de 8, 3, 2 Corintios 3, 8, PABG, y por lo menos, qué gloria tan grande no les espera entonces a los que comunican el Espíritu y PAB. Biblia católica, que comunican el Espíritu. Quizás se refiere acá a que en el pacto nuevo también nosotros somos portadores del Espíritu y con el Espíritu Santo podemos entender la alianza. En la nueva alianza ñande ahí y que tú ya portas, ya embojasa, ya transferí Espíritu Santo como ministro. Bueno, no hay nada complicado ahora. 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Pregunta, ministerio de condenación se refiere a la transgresión de los mandamientos o a los mandamientos en sí. Bueno, yo creo que se refiere a la transgresión de los mandamientos, que todos los mandamientos no es de condenación. Hay mandamientos que es de condenación a muerte. Ahora, oí ley de cometer ondas ahí de muerte, pero niña arrepentido. ¿Será que ella salvata? Muerte segunda ahí. No, eso es robar, por ejemplo. Andas ahí de condenación. Ahora, adulterio era otra cosa. Cacote o uluina. Manover. Idolatría ahí. Blasfemar, peamos. Pero, por ejemplo, robar. Ande niña arrepentido. Seguir practicando el pecado. Entonces es de condenación. Es condenar de pecado. Por eso que toda la transgresión de la ley vigente, si no hay arrepentimiento, y si uno sigue practicando y muere así, obviamente es condenación, hermano.
Pecado. Lo que te estoy diciendo es, de recometeramos la pecado, a no arrepentir, además no pesa, es condenado. Porque robar, por ejemplo, es pecado, violación de la ley. Mentir, por ejemplo, es pecado, violación de la ley. Ambos toman un papel condición. ¿Mm? Ahora, en tiempo del Mesías, el adulterio se pagaba con la muerte, o sea, era pecado de muerte, de condenación a muerte. Pero con la misma muerte del Mesías, y ande ni condenabemos a mi pecado. El adúltero, el yucapata o la adúltero fuera. Entonces, hoy tiene posibilidad el que está en adulterio de arrepentirse. Pues si no se arrepiente y muere así, chau. Veanla, y ande no. La ley que tú ya comentabas, que no se refiere, a ver, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Justificación que decide perdón, Gina, no de no cumplir los mandamientos. ¿A qué se refiere el ministerio de justificación? Eh, También hay una parte donde dice que el justo por fe vivirá. Bueno, ¿a qué se refiere el ministerio de justificación? Justificación que dice ya es aprobado, limpiado, apto delante del Padre. Ya, oye, perdón, y tema de pecado. Villaba. Pero para donde dice que nego anga y por de violar el mandamiento vigente. Y por de mondar, adulterar, fornicar, idolatrar. Entonces, coño, monga para allí. El chancho vuelve a su charco y el perro a su vómito fuera. Me pillaba. Ante las justificaciones y se ni ya pues llevar alguna doctrina, pero ahí háganlo y taja, ya anula palo a la niña. Si uno está justificado, quiere decir que ya fue perdonado, acepto otra vez delante del Padre. Ya es como si fuera que está en su estado de inocencia otra vez. Es como que toda la culpabilidad ya se le sacó. Ya no existe más ese pecado. Ese es por el sacrificio del Mesías. Es arupina. Pero ande dice que nego anga ese y violar el mandamiento vigente. No los 613, pero lo que están vigentes que son pecados. Pero ya es para que te mande. Que ya por allí no pagan como isla de justificación. La justificación no te da permiso de hacer lo que quiera y de seguir violando la ley establecida. No los 613, pero que son pecados y están vigentes. A repetir, vea vos que los están veriendo niños pinza. Esa vi con ni la judío fuera, no cumplir. Solo el Mesías, hablando de solo el Mesías, cumple los 613 y después a esa cámara y también la. Eso se enojó, o sea, no gusta eso. Se trata de ese tipo y la ya sé. Aplicamos eso, no. El Mesías no cumplió todos los 613 mandamientos. Donde irán a ese argumento, ella se trataba de. Ay, ojo, ese la término. Blasfemo. Blasfemo, Satanás, Nambrena. Que vino para confundir a en ese tiempo te explica pandea, eso es baloico. Días, yo llegué onema. No, una pesa loita. Ya me yo se por ejemplo que mamá ve y pa ese la cosa no ya atravesamos ahí siempre por andu y la gente hoy va pego el argumento hoy vamos para te cover e por upame un versículo bíblico hoy ve pan de por ibepa agendu papona o escribita o sea ya escribí papona pero por andu ese la cosa hoy varié a responder pues vengo se choza oye equivocado como o sea, me ese argumento. Después di mi argumento a Naikari, no sé qué habrá dicho. Pero se comprende allá. No cumplí para los 613 el Mesías. Bueno, va otra cosa. No pensando en hay grupos donde no está. Como Iracue. Y es a mí. Ministerio de condenación, ya, ¿por qué era ministerio de condenación? Porque esa administración de instrucciones del Padre con el cual administraba Moisés
había condenación. Con han habido, o sea, por anduta meme, con han habido con por ibema condenación. ¿Eh? La por ibema condenación. Ya opamos la pecado, obvio. Sigue, exactamente. Solamente que ya dejó la posibilidad de arrepentirnos inmediatamente. No de buscar ir a llevar en el templo oveja y cuera, mía, o no, pepe, me mete, no. Y me jabe con anga y al toque y arrepentí. Porque el ministerio de condenación sigue todavía. ¿Por qué? Porque el pecado existe. Violación de la ley, 1 Juan 3:4. Bueno, aún en el periodo, sí, aún en el periodo milenial. Si va a existir pecado en el periodo milenial o no. Los que no son transformados van a seguir pecando, sí. Bueno, vaya a explicar, vamos una vez, güey. Van a entender para poner, ¿no? Ya, ya seguida ya explicaba en el grupo o en el privado. La forma de resurrección y la forma de gobierno del Mesías en el periodo milenial. Ahora le gusta. Y es a mí, anda de manejar y no me está timba, pues tú también bien. Y acá ya se empieza estudiando de la gran tribulación para adelante. Bueno. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y entonces, según el versículo 11, lo que perece no es el mandamiento completo, sino la condenación a muerte y la luz de la gloria del rostro de Moisés, ¿o no es así? Excelente, excelente, excelente. Veja, imagina. Bebé ya jaspe mandé ojo allá. Bebé ya no te mandé ni agregando en babete. Hoy ponerse. Está bien. La luz del rostro, o sea, la gloria, pereció. Vaya o pan. La condenación a muerte. Vaya, ponerse un anda ya de coima con anga. Y la pregunta es, ¿qué es lo que permanece? ¿Qué lo permanece con anga? ¿Qué es lo que tenemos? El nuevo pacto, incluyendo al Mesías, el Espíritu Santo, el perdón inmediato de todos los pecados y la no condenación a muerte. ¿Qué lo permanece? Sencillo, ¿verdad? Versículo 11. Bueno. Ya no huevo, eso lunes ya terminó la base. Y poco ita pula ya apuro que no gusto ahí ve. A ver, ya responde entonces ya de pregunta. Lunes lo mitad y con era muy con eo. Ya de rubo permitir ya deja ya de recover pucuramo. Y coberamo ya jaramo ese por su bendita misericordia ya continúa ya lunes ya upata más capítulo 3 de segunda de Corintios. Hoy me valor hermano pues. A llegue Pastor Sergio, se muy buena semana a todos los oyentes. Feliz jornada, feliz fin de semana. Y que topata lunes y con el amo y con Evo. Shalom, bendiciones, hasta el lunes niño con Caijatora.
saini, she Paraguay la sahana, dai poni she ne mamove, she Paraguay de behae, rohal kubeka da koe, she Paraguay la sahana, dai poni she ne mamove, she Paraguay de behae, rohal kubeka da koe. Belluna mumbere guapa, beresha mi sereta, katuete y peyukule, torigaku hapoa, go apeyeko emami, nyande nyara oiko wata, haipue pore pioheya, heta itemba epona, haipue pore pioheya, heta itemba epona, she Paraguay la sahana, naiponi she ne mamode, she Paraguay de behae, rohal kubeka da koe, she Paraguay la sahana, naiponi she ne mamode, she Paraguay de behae, rohal kubeka